Atención, contenido con altos niveles de vulgaridad e irreverencia. Si esto le resulta molesto, por favor abandone el canal y vaya usted a molestar en repetidas ocasiones a la autora de sus días. Yo debo iniciar por hacer algunos puntos de aclaración respecto a Asherá. Ok. Resulta que cuando se le menciona a Asherá y se hace relación con el panteón cananeo, a Asherá se le entrelaza directamente con Atirat, que es la diosa consorte del dios El en Ugarit. Okay. Resulta que en las tablillas de Ugarit no dice Asherá, dice Atirat. Pero hay algunos académicos que dicen que con el tiempo se hace esta correlación entre Atirat y Asherá. Entonces, la Atirat de edad de bronce, luego en edad de hierro pasa a ser Asherá. Pero como tal, yo en edad de bronce sí hago la diferencia. En edad de bronce no hay una Asherá. Ok, y podríamos decir que este cambio es, por así decirlo, son asincretismos, más o menos, o interpolaciones que se hacen como adaptar, no sé, por ejemplo, las vírgenes, pues, que tenemos, muchas de ellas son, pues, vienen de, por ejemplo, de Isis, ¿no? De los cultos a Isis o de los cultos a Astarte, por ejemplo, o sea, otras diosas que son las madres, ¿no? Que pues primero era como, pues son como sincretismos, tal vez, es algo así, o sea, podríamos decir que es el mismo personaje, o es algo así como que debido a las diferencias de idiomas o de lenguajes, se empezó a pronunciar diferente el nombre original y por eso cambió, es el mismo personaje. ¿Cuál es la diferencia entre esta diosa de la edad del bronce y ya la de la edad del hierro? Tienen bastantes diferencias. Yo creo que se les relacionan porque una pasa a ser la consorte de Yahvé, que sería Asherá, que incluso la Biblia intenta hacer alusiones que es consorte de Baal, para quitarla del lado de Yahvé y mostrarla como esposa de Baal, pero no es así. Es más bien la idea de aquellos que redactan en la Biblia hebrea. La de edad de bronce, Atirat, es una diosa que tiene relación con el mar. Ella es la dama del mar, según el texto ugarítico. Mientras que Asherá tiene relación con la fertilidad y con la madera, los árboles. Por esa misma razón en las traducciones, en vez de Asherá, leemos los cipos, los maderos. Ok. Ahí yo hago totalmente la diferencia. De manera, por la fonética, dicen que tendrían alguna relación, pero yo no me atrevo a decir que sí, porque dicen que tienen relación, porque yo no leo acadio. Entonces ya tengo un límite para poder opinar. Opino siempre desde lo que yo sé. Al menos en hebreo y en ugarítico no hay relación Asherá con Atirat. Ok. Entonces, más bien tú estás mencionando esto para aclarar que no es la misma, o sea, que no simplemente es un cambio fonético, sino Atirat es como si fuera el equivalente a Neptuno, por así decirlo, de allá, o sea, es relacionada más con el mar. Y Asherá, sí. y Asherá es relacionada pues con la maternidad, a lo mejor la fertilidad, algo así, es lo que Aclaro estoy esto entendiendo. porque en los libros cuando leemos sobre Asherá, siempre dicen Asherá, la Asherá de Ugarit, la Asherá consorte del dios El. No, en Ugarit no dice Asherá. Luego, en Edad de Hierro ya aparece esta Asherá. Tenemos los dos descubrimientos más importantes donde tenemos mención de Asherá como consorte del dios Yahvé, que sería Kuntilep Ahrud y Hirbet el Com. Y ambos lugares, geográficamente hablando, están lejos de Ugarit. ¿Qué tan lejos? ¿Dónde están Tengo acá localizados? En la presentación, A ver, que le vamos a ver esa entregaré presentación. un mapa para que ustedes puedan Wow. ubicarse más o menos en la distancia que está. Entonces, esta Asherá como tal, esta diosa, aparece en edad de hierro, si es que tiene una correlación con Atirat, se hace a lo largo de los siglos. ¿Por qué? Los descubrimientos tanto de Kuntilep Ahrud como de Hirbet el Com son del siglo VIII, siglo IX, y los documentos que tenemos en cuneiforme ugarítico de la edad de bronce son del año 1500 antes de nuestra era, en el 15, siglo XV antes de nuestra era.
Entonces, Ok. hay muchos siglos de diferencia, mucha distancia, para que entre esos siglos no hay nada de Asherah decir que son la misma diosa. Ok, sí, 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 sí es bastante. O sea, sí, imagínate las historias que te contaba tu abuelita a las historias que cuento yo hoy. Imagínate la diferencia que hay. Ahora, no sé, con tantos años de diferencia, pues debe ser bastante, ¿no? Y por ejemplo, de Asherah, entonces, ¿qué sería lo más antiguo que encontramos? O sea, ya dijimos que Atirat, lo más antiguo que encontramos es más o menos del 1500 antes de Ajá. nuestra era, Que es ¿no? la edad de apogeo de Ugarit, de donde tenemos toda la mitología ugarítica, el 1500. Pero luego aparecen estos hallazgos en Girbet el Com y en Kuntilet Ahrud, que son del 800, del 700 antes de nuestra era, 900 y algo, la fecha exacta no la recuerdo, pero son descubrimientos relativamente nuevos. Uno es del 1967, ahora sí unas poquitas décadas, y el otro en 1975. Entonces son descubrimientos relativamente nuevos que nos muestran que sí había una Asherah en edad de hierro que era consorte de Yahvé. Y luego podemos Ok. entender toda esta manipulación bíblica por intentar quitar a esta diosa madre, esposa de Yahvé, del lado de él, para dejar esta idea de monoteísmo. Ya veo. A ver, vamos a ver ese mapa porque a mí me interesan, por ejemplo, esos dos nombres que dijiste, nunca los había escuchado, Ya. no podría repetirlos, Vamos a entonces culturizarnos. vamos a culturizarlos y De aprender hecho, eso. chécate lo que está diciendo Patricia para tomar apuntes. Ahora, una Lo aclaración, bonito de antes de que Internet. leas ese Armandowski, nada más quiero Ajá, aclararle a Carita, no creas que Armandowski no te está escuchando, poniendo atención, Armandowski es el sagrado guardián de los de los comentarios, comentarios. entonces él administra eso la mayoría del tiempo, entonces, si de repente Armandowski acá te interrumpe con algún comentario o algo así, es porque es relevante, y ya al final, pues nos damos espacio de leer más comentarios, de pelear con algunos aleluyos, etcétera. Sí, Pero Ah, con dinos, el Evangelio soy Armandowski, salvo. pero disculpa por Nomás decía interrumpirte. eso, de que dice que para tomar apuntes, que lo bonito de Internet es que se queda grabado y puedes después regresarle, ¿no? Exacto, no es como el Eh, profesor que le tienes que rogar para que no vaya a borrar la pizarra, Así ¿no? es. Hay un par de preguntas que veo aquí. Hay un par de preguntas que veo que igual podría ser bueno como curiosidad. Preguntan si la diosa Asherah sería la misma que Ishtar, dice Luis Báez esta pregunta. Y Natán pregunta también por Astarte, que luego es cambiada ese nombre por Astarot, como la canción de Mago de Oz, pero sí. ¿Lo respondo ahora o Sí. pasamos a la presentación? Porque hay una lámina que habla de Astarte. Bueno, entonces A la si lo va presentación a mejor. contestar eventualmente, Sí. entonces que sean pacientes y esperen, porque va a venir la respuesta. Sea, Exacto. relaje. Ya. Téngame paciencia, acuérdate, Rolando, que me cuesta compartir por esta plataforma. Sí. Tú tranquila, aquí nosotros somos Igual pacientes. es aquí en la pantallita. Si lo Ahí, tienes, ¿ya? Ok, Mira, ya apareció por acá. perfecto. ya. ¿Lo ven bien, cierto? Lo vemos bien. Sí, sí, en algún Excelente. momento, yo sé que tú tienes que estar viendo la pantalla de PowerPoint. Yo ya no me veo. Ajá, exacto. Entonces, si llega a Pero sí vemos desaparecer nosotros. Sí. o llegas, no sé, a estar en una lámina diferente a la que dices estar o algo así, Me yo te avisan. voy avisando. Si yo aquí estoy Sí. atento y aquí tengo tu espalda Tú serás cubierta. el guardián del PowerPoint y yo de los comentarios. Exacto. Excelente. Miren, hoy día modifiqué este fondo de diapositiva porque por ahí me dijeron que la otra estaba muy fea. Entonces, esta la No. arreglé más, le coloqué al lado derecho el alfabeto garítico y en Ok. el extremo inferior izquierdo coloqué las iniciales de Investigando la Historia en cuneiforme garítico. Ok. Está bonito eso, sí, porque yo dije, ¿qué serán esos simbolitos que parecen como de Matrix, así? Pero bueno, ya veo que es ugarítico, porque nunca había visto los caracteres, si te soy sincero. Ok, empezamos. Asherah no se había encontrado en ningún texto fenicio. Y ahí tenemos que hacer un énfasis en fenicio, que es Fenicia. De la edad de hierro, pero hay insinuaciones de que posiblemente los israelitas asociaron a Asherah con la diosa fenicia Astarte, de la edad de Ajá. hierro. En la Ok. edad del bronce, la cananea Asherah, conocida como Atirat, la esposa de él y madre de los dioses, era una deidad principal en Tiro.
Y la conexión de Asherá con la diosa materna Astarte ha sido una teoría larga, de larga data entre los eruditos. Sin embargo, el nombre específico de Astarte también se encuentra en la Biblia, como en Jueces 2, 2 y 1 de Samuel, capítulo 7. Por lo tanto, si existe una conexión entre Asherá y Astarte, a veces también se diferenciaron por razones desconocidas. Entonces aquí me detengo. Esto es información sacada de internet para que ustedes vean que siempre relacionan a Tirat con Asherá. Pero hay que hacer la distinción entre edad de bronce y edad del hierro. Ya que preguntaron si Asherá tenía relación con Astarte, tanto Asherá como Astarte aparecen en la Biblia hebrea, en el hebreo. No tendrían relación, así como Astarte sí tiene relación con Anat y las vemos siempre juntitas en algunos relatos mitológicos ugaríticos. Lo otro importante, aquí hablan de la diosa fenicia Astarte. La información se ha ido actualizando porque el descubrimiento de Ugarit y el desciframiento del cuneiforme ugarítico es relativamente nuevo. ¿De cuándo es? Así que antes de Ugarit, toda la información que se tenía de lo más antiguo en cuanto al alfabeto, a las deidades, provenía de Fenicia, de toda el área de los fenicios. Luego, con el descubrimiento de Ugarit, 1928, desciframiento del cuneiforme ugarítico, 1931-1932. Todo lo que tiene que ver con estas conjeturas, estos análisis bíblicos, tienen que irse replanteando, volviendo a analizar, a estudiar, porque es importante tomar en cuenta que la diosa Astarte, más que fenicia, es ugarítica. Es anterior. Y así como todavía tenemos en Wikipedia que el alfabeto fenicio es el más antiguo. No, con el descubrimiento de la pequeña tablilla que contiene el alfabeto cuneiforme ugarítico en 1935, se dan cuenta que el alfabeto ugarítico es el más antiguo y no es el fenicio. Entonces, hay que actualizar libros, hay que actualizar información, hay que actualizar Wikipedia. En la internet sale esta relación de Asherá con Atirat. Porque dice, la cananea Asherá, conocida como Atirat, la esposa de él. Esta es información de internet. Así como dice la conexión de Asherá con la diosa materna Astarte ha sido teoría de larga data. Es teoría, o sea, lo que estaba preguntando Luis Báez es algo que se preguntan varios estudiosos en el tema, pero donde hacemos énfasis es que Asherá y Astarte aparecen ambas en la Biblia y por separado. Entonces no podrían ser la misma diosa. Y yo les explicaba que en los textos ugaríticos sí, Astarte también aparece y que esta diosa está pegada a la diosa Anat en varios relatos mitológicos. Y ambas también formaron parte de los dioses extranjeros en el Antiguo Egipto. Entonces, ¿qué otra cosa les explicaba aquí de ella? Ella, que Astarte también era una diosa fenicia, y es cuando yo les dije que había que hacer énfasis en lo que era fenicio, porque había que replantearnos todo lo que se sabía antes de los descubrimientos de Ugarit, de los hallazgos de Gibet el-Com, Kuntilet Ahrud, porque a medida que avanza la arqueología también tienen que volver a analizar varios textos. Cambia todo, cambia absolutamente todo, porque antes se tenía por antiguo lo que pertenecía a los fenicios, tanto el alfabeto como sus dioses. Luego del descubrimiento de Ugarit, y por eso es tan importante Ugarit, entendemos que de Ugarit proviene el alfabeto más antiguo, alfabeto entendiendo que tampoco no tiene vocales. Lo expliqué el sábado en otra transmisión, es el contenido de las 30 consonantes semiconsonántico, porque tiene 3 consonantes que se usan para vocales, pero sería el más antiguo. ¿Y cuál es esa lengua? ¿Es ugarítico? ¿Se llama ugarítico? Ugarítico, que proviene del tronco lingüístico afroasiático, es de la familia semítica, que está emparentado con el hebreo, incluso con el egipcio, con el arameo. Entonces, pensaban antes del desciframiento del cuneiforme ugarítico que el fenicio era el más antiguo. Y hoy en día, si buscas en internet, en Wikipedia, el alfabeto más antiguo, te aparece el fenicio.
Entonces hay que ir arreglando un montón de mala información en la actualidad, que en la antigüedad quizás fue la mejor, la mejor información que se tenía porque faltaban descubrimientos. Claro. Sí, o sea, y es que eso es lo bonito de la historia o lo raro de la historia, o sea, que uno tiene una idea de cómo era el mundo y de repente levantan una piedra, encuentran algo y todo cambia totalmente. O sea, si nosotros nos fijamos en la literatura que había antes, no sé, del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, por ejemplo, o sea, la historia, la forma de narrarse la historia de Egipto, por ejemplo, era muy distinta, muy distinta. Y si hablamos de la, no sé, cuando se descifró la piedra Rosetta, por ejemplo, pues estamos hablando ya de algo muy moderno, del siglo XIX. ¿Me entiendes? Entonces, antes del siglo XIX, la egiptología era totalmente diferente, o sea, totalmente diferente. Ahorita es mucho más completa, mucho más amplia, es totalmente distinto. Entonces, nada más para que se den una idea de todo lo que puede pasar levantando una piedra, o sea, por así decirlo. Entonces, eso es más o menos lo que dice Carlita, ¿no? Porque sí, durante muchísimos años los fenicios era como que la gran civilización antigua, ¿no? Y todos los veíamos en muchos lados a los fenicios, que eran esos grandes comerciantes que andaban por esa parte del mundo, pues comerciando. Ellos tenían esos barquitos así pequeños, largos, bonitos, ¿no? Que ustedes están creo que en la bandera del Líbano, por ejemplo, tiene ese pino, ¿no? Del que hacían esos barquitos, la gente de allá, los fenicios, etcétera. Entonces, era por autonomacia una de la civilización antigua de esa región del mundo durante mucho tiempo. Y de Ugarit, por lo mismo, se sabe tan poco de Ugarit. O sea, cualquier plan de estudios que tengamos en las escuelas, en las escuelas principalmente, universidades están mucho más actualizadas, pero cualquier libro de texto te habla de los fenicios como si fueran la más antigua, casi, casi, ¿no? Y de Ugarit es muy poco lo que está, o sea, muy poca gente, muy pocos académicos, incluso muy poco de las escuelas, etcétera, están actualizados sobre Ugarit porque es algo muy reciente, ¿no? Exacto. Y vamos a ver la siguiente diapositiva, Armandowski, donde está el mapa, porque eso es lo que ahorita me ha llamado más la atención, precisamente de esas regiones, ¿no? Y si vemos ahí el mapa, pues aquí justo ahí dice Ugarit, donde acaba el verde arriba, donde acaba el verde, ahí está Ugarit. Ahí no sé si alcancen a leerlo, ¿no? Entonces no es Entonces, territorio fenicio, en ese tiempo no era territorio fenicio, y todo lo que era territorio fenicio, también ellos tenían un puerto bien importante, al igual que Ugarit, también tenían este intercambio cultural marítimo, y tenían su panteón de dioses. ¿Qué sucede? Que los cananeos compartían muchos dioses. Toda esa zona, hasta Ugarit, incluso más allá, tenían los mismos dioses en común. ¿En qué podían diferenciarse? En temas políticos. claro. Pero en cuanto a religión, eran muy similares, aunque cada una de esas ciudades tenía su propio Baal, u otros dioses como Melkart, que era similar a Baal, pero también a Dagán. Entonces, ahí también tenían su forma de escritura, al igual que en Ugarit. Utilizaban esta escritura de donde también proviene el hebreo, esta forma paleográfica, que esa forma es la que nace en Serabit el Hadim, donde ¿Qué es comienza. Serabit Hadim? Serabit el Hadim es una ciudad, es un territorio en donde se encontraron las primeras plaquitas en la tierra que tenían relación con el proto-sinaítico, y se encontró la primera esfinge pequeñita de la diosa Hathor, en la cual los trabajadores cananeos en ese territorio egipcio comenzaron a inventar su propio alfabeto en base a jeroglíficos, ya sea monoconsonánticos o biconsonánticos. Okay. Entonces, estos trabajadores cananeos, estando en Serabit el Hadim, era un pozo minero de turquesa. Ahí se extraía turquesa, malaquita, pero era principalmente de turquesa, que tenía como diosa principal, diosa patrona a Hathor, porque Hathor era llamada la dama de la turquesa.
Y todo lo que ellos veían en el templo de Hathor, en Serabit el Hadim, estaba escrito en jeroglíficos. Y estos ¿Dónde es cananeos hoy Serabit el Hadim? ¿Dónde es hoy? en Egipto, Ok, en la parte del desierto. ok. Entonces, estos trabajadores, viendo los jeroglíficos y entendiendo que ellos no tenían un sistema de escritura para poder comunicarse o adorar a sus dioses, toman como modelo la escritura jeroglífica y se la llevan a esta región, a este lugar de Canaán. Por eso luego vemos a los fenicios escribiendo en un estadio posterior a lo que era el proto-sinaítico, porque ya luego va evolucionando. Pero un poco más allá, Ugarit no utiliza ese sistema de escritura. Ugarit mucho antes tenía un sistema de escritura que era propio de Mesopotamia, que era la escritura cuneiforme, en forma de cuña. Con un palito de madera le hacían a la arcilla las formas, los trazos en cuña para poder comunicarse. Entonces, Ugarit pertenece a la región de Canaán, es anterior, pero su sistema de escritura es más heredado de Mesopotamia, aunque la gramática pertenece a la familia semítica, al tronco lingüístico afroasiático. No sé si se Ok, entiende. sí, para los que no sepan qué mapa estamos viendo, porque estos Pero no nombres tiene pues nada que son, ver con Asherah lo que estoy diciendo. pero bueno, este mapa tiene nombres antiguos, nombres de lugares que pues siguen ahí, por ejemplo, pero para que se ubiquen más o menos, ese es el mar Mediterráneo, ¿sí? Entonces, esa parte en verde, la parte norte es parte de Siria hoy y la parte sur es parte del Líbano hoy. Si ustedes se siguen por esa parte del mapita hacia abajo, eso llega hasta el África. Sí, lo que hoy, y llega todo eso a la costa de lo que hoy es Túnez, todo eso, por ahí lo que era Cartago en ese entonces, si siguen el mapa, pues esa es como la cuenca del Mediterráneo, ¿no? Nada más para que se ubiquen un poquito, ¿no? Es el Medio Oriente, lo que conocemos hoy como el Medio Oriente. Y bueno, pero bueno, vamos a ver bueno, no sé si tengamos otro comentario de ese mapa o cómo podemos. Algo, una palabra bien técnica, pero que es bien popular, levante mediterráneo. Cuando Exacto. leemos en los libros Levante Mediterráneo, se refiere a todos estos pueblos que se forman en toda la costa mediterránea. Claro, y el dios Son, Baal, a mí me llamó la atención que dices que hay varios dioses Baal, ¿no? Y Baal es un dios pues bastante popular, bastante conocido, en la Biblia se menciona bastante, incluso los nombres, por ejemplo, el gran conquistador Aníbal Barca es Aníbal por Baal, el dios, ¿no? Su hermano Asdrúbal, exacto, o sea, todos esos nombres que tenían en Baal pues tienen que ver. eufóricos. Ajá, tienen que ver con el dios Baal, ¿no? Que era pues bastante adorado, era una gran deidad, ¿no? Equivalente a Sí. Apolo en Roma, por ejemplo, o sea, era Ajá, algo habían así. varios Baales diferentes que compartían algunos atributos, como otro era muy distinto. Por ejemplo, Baal Jamón, el Baal de Cartago, que ese era Era el de un los Baal. sándwiches que le ponían jamoncito. Ah, no, perdón. No, a ese se le hacían sacrificio de niños. Entonces, cuando la gente escucha el nombre Baal, no tiene idea a cuál te estás refiriendo y dicen, ah, y ese era el asesino de niños. No, ese era el de Cartago, el más tardío. Baal era tan popular que incluso ciudades tenían el nombre de Baal. Exacto. Y sí, el de Cartago, pues Aquí tenemos Baalbek. más o Hay una menos. ciudad ahí que se llama Baalbek. Ajá. Y Cartago, o sea, era la parte que sí que hoy es el norte del África, más o menos, por Túnez, un poquito más hacia el este. Eso era pues el imperio cartaginés, o sea, la capital, y ellos se extendían hasta lo que es hoy España, Portugal, o sea, tenían todo el territorio, ellos controlaban el territorio ibero, el territorio celtíbero, o sea, como que toda esa parte, ellos lo controlaban, el norte del África, entonces,
era un imperio muy, muy poderoso creo que son los únicos que han logrado invadir Italia, o sea, en épocas del Imperio Romano, los únicos que lograron invadirla y plantar un ejército a las puertas de Roma. Era un imperio bastante, bastante grande, poderoso, y ellos, pues, su dios principal era Baal, ¿no? Que es el Baal de Atardío, ¿no? De que acabas de mencionar, Carlita. Claro. Pero sigamos. Bueno, tú mencionaste 2 lugares. Eso es más adelante. Gilberto ok. y Harrod. Acá, en este mapa, donde vemos la parte de Tiro, se le menciona a Asherá como la diosa de Tiro. Entonces, ya esta diosa la asocian como una diosa fenicia porque en esa región se adoraba. Asherá comienza a adorarse por todos estos lados. Ok. Pero Entonces, vuelvo a aclarar, en Edad de Hierro. Ok. O sea, sí, ya es mucho más moderna que Átira, por ejemplo, ¿no? Ya Y aquí, dirá, exacto. Tiro, vemos aquí que es lo que es hoy Líbano, que está aquí, es el tercer puntito de abajo hacia arriba. Sí. Ahí está Tiro, ¿no? Es donde vemos. Entonces, ahí en Tiro es donde encontramos el vestigio a lo mejor más antiguo No, de no, Asherá. no. Vamos a verlo en otro mapa, más adelante. Ok. A ver, bájale, Armandowski. Ya, seguimos. Acá están los versículos donde habla de Astarte, pero la mencionan en plural. ¿Qué sucede? Que aquí otra vez es tan necesario saber hebreo porque en las traducciones leemos Astartes, pero en hebreo es Ashtarot. En la lámina anterior, cuando se hacía referencia a que en la Biblia tanto Asherá tenía versículos como Astarte tenía versículos, estos eran los 2 versículos que se mencionaban, entonces los quise buscar y mostrárselo a ustedes. Jueces 2:13, dejaron a Yahvé y sirvieron a Baal y a las Ashtarot. Okay. Primero Samuel 7:3. Entonces Samuel habló así a toda la casa de Israel. Si os volvéis a Yahvé con todo vuestro corazón, quitad de en medio vosotros los dioses extranjeros y las Astartes, varias diosas. Así como también aparece Asherá, Asherot, Asherim. Aparece tanto en plural femenino como masculino. Fijad vuestro corazón en Yahvé y servirle a él solo, y entonces él os librará de las manos de los filisteos. Y nuevamente tenemos en hebreo Ashtarot. Ok. Eso está interesante. Entonces, o sea, evidentemente el mundo de la Biblia es un mundo politeísta, ¿no? Es un mundo politeísta y realmente aquí no es que ellos quisieran, o trataran de proclamar que solo existe un Dios. O sea, ellos no niegan la existencia de los otros dioses. Lo único que quieren es que se adore al Dios del pacto, al Dios con quien Abraham hizo el pacto, por el cual se cortó su pilín, ¿no? Que ellos es lo que quieren, que a ese Dios sea el que se adore, el Dios Yahvé, pero ellos jamás están diciendo que solo existe Yahvé. Eso no lo dicen realmente. O sea, es eso no, monolatrista, no monoteísta esa idea. exacto, eso no era concebible realmente en esas épocas. Entonces, para que no se confunda la gente y piense que la Biblia dice que solo existe un Dios, no, la Biblia no niega la existencia de otros dioses, simplemente lo único que quieren es que al Dios que se adore sea el del pacto, si es que ustedes quieren ser también herederos de la recompensa de ese pacto que Abraham hizo, ¿no? Oye, entonces, dime, Armando. Yo quiero hacer una pregunta respecto a los símbolos, porque en el primero ves que está aquí la cita y la escritura hebrea, ¿no? Aquí nos está comentando Sandra que Astarot es plural. Bueno, ¿qué diferencia? ¿Qué diferencia hay entre el de arriba y el de abajo? Porque aquí tenemos uno que tiene solamente un trazo y este otro tiene 2 trazos, ¿no? Mira, la primera, la de arriba, dice tiene la conjunción bab que hace de la Y de nosotros y la para a o para, que es una preposición, y la de abajo sería la conjunción bab, pero con el artículo.
Entonces la de arriba es la preposición y la de abajo es el artículo. Por eso es diferente y yo les quise sombrear solo en amarillo la palabra Ashtarot. Ok. Ahora, otra aclaración que me gustaría hacer, porque mucha gente tiene esta creencia de que a lo mejor eso de decir que Jesús tuvo una esposa o que Dios o que Yahvé tuvo una esposa, etcétera, mucha gente piensa que tiene que ver con la pureza, con la castidad, con algo más sexual, pero lo que en verdad es que simplemente es tratar de eliminar el culto hacia otros dioses. Nada más, o sea, vamos a adorar al Dios del pacto porque la promesa es, yo te voy a, si te cortas el pilín, yo te voy a recompensar con un montón de descendencia, ¿no? Entonces es una de las recompensas, entonces hay que atraer gente hacia el pacto, ¿no? Para que se cumpla esta promesa. Entonces, sí, eso de quitarle las esposas a los dioses, bueno, a Yahvé o a Jesús, etcétera, no es por tanto la pureza y la castidad, sino más bien es eso, ¿no? O sea, generar ese monoteísmo, por así decirlo, o monolateralismo, como lo dijo Armandowski. Pero luego, en dos versículos, o sea, dos diapositivas que vienen, podemos evidenciar que quedan algunos vestigios de Asherá en la A ver Biblia hebrea. la siguiente diapositiva, Armandowski. Porque hay versículos que nos muestran en Yahvé estos rasgos típicos de la mujer. Acá yo les comparto dos ejemplos, pero hay muchos más, donde al quedar ese vacío maternal de mujer, el escritor intenta suplirlo por Yahvé, porque en Yahvé está todo. Pero anterior a eso, ¿quién era la diosa que suplía las necesidades maternales, la fertilidad, las embarazadas que necesitaban cuidar su embarazo, cuando recién daban a luz a su hijo, bendición y cuidados para su hijo? Asherá formaba parte de todo eso. Ella suplía todas esas necesidades, tanto en el pueblo, por la fertilidad, pero también para las mujeres. Entonces, en las excavaciones que se han hecho a distintos estratos, se han visto en las casas antiguas que todas tenían estas figuritas de mujeres, con el vientre abultado, con sus pechos grandes, porque se tiene que ver, es una mujer. Varios académicos postulan que es Asherá, porque acá no tenemos que diga soy Asherá, o sea, son hipótesis. Pero en cada casa de los antiguos hebreos sí había una diosa. Pero no tiene que ser extraño, porque si nos vamos a otros lugares del mundo antiguo, como por ejemplo el antiguo Egipto, cada dios tenía su consorte. En este caso, tenemos a Yehuti con Sechat. Cada deidad necesitaba su consorte femenina. Y eso también sucedía en el panteón hebreo, porque los antiguos hebreos también tenían su propio panteón, tomando dioses de otros lugares, pero ellos formaban su propio panteón. Y entre ese panteón estaba Yahvé y su Asherá. Hoy, luego de que nos acostumbramos a una sociedad donde nos inculcaron el monoteísmo como el verdadero, el correcto, cuesta entender que los antiguos hayan visto a su Dios con una consorte. Pero ese ya es un problema que hoy en día hemos heredado. Pero cuando estudias otras culturas, otras religiones, otros panteones, ya parece extraño que Yahvé esté solo. A mí ahora se me hace raro verlo solo, porque lo más lógico es que Yahvé tenga su consorte. Y ahora, hablando de esa lógica, no solo lo lógico es que Yahvé tenga su consorte, porque si nosotros analizamos, estudiamos o investigamos un poquito de cualquier mitología, o sea, la que quieran, siempre una diosa, como dijo Carlita, que represente las necesidades de la mujer dentro de la cultura, dentro de la tribu, dentro del grupo humano, es demasiado importante. La maternidad, la fertilidad, el cuidado a los niños, ¿no? Etcétera. Recordemos también que la supervivencia de un infante
era algo con muy, muy bajas probabilidades. O sea, era muy difícil que un infante llegara a los 5 años de edad, a los 2 años de edad. O que las Entonces, mujeres terminaran su embarazo. exacto, que terminaran el embarazo, que parieran con éxito, que salieran vivas de un parto. Mm. Entonces, era extremadamente difícil. Entonces, el culto a la fertilidad, a la maternidad, al cuidado, a la madre cuidadora de hijos, o sea, la madre que cuida al hijo es la madre que está cuidando la tribu, ¿sí? Porque Ujú. con el cuidado de los hijos aseguramos la supervivencia, aseguramos que crezcan y aseguramos que la tribu, el grupo humano crezca y más fácil tenemos el poder sobrevivir. Recordemos que Ah, entre más grande fuera el grupo humano, más fácil era sobrevivir. Entonces, por eso una de las promesas, la promesa de Dios con Abraham es, te voy a hacer un grupo súper numeroso, ¿sí? Y por eso a Abraham no le interesa rebanarse el pilín como si fuera fruta, con tal de ser líder de un grupo numeroso, porque era algo extremadamente importante. Hoy lo damos como, está o sea, hoy no le damos importancia a eso porque tenemos una sobrepoblación, porque ya nadie se muere pariendo, o sea, muy, muy poca gente, etcétera. Entonces, por eso no nos cuesta trabajo concebir eso, pero en aquellas épocas la maternidad era extremadamente importante. Entonces, cualquier cultura, cualquier mitología tiene la imagen de una o de varias madres cuidadoras y tenemos a muchísimas diosas, ustedes lo pueden ver, incluso ni siquiera el cristianismo, que es el monoteísmo por excelencia, y lo No pongo se entre libran. comillas porque no es un monoteísmo, ni siquiera el cristianismo se libra de la imagen de las vírgenes. ¿Sí? Y vírgenes tenemos un chingo en la cristiandad, ¿sí? Para aventar. Entonces, ni siquiera el cristianismo se libra de eso. Entonces, para que vean lo importante que es y que no se les haga tan raro, tan extraño, tan blasfemo, ver que Yahvé, el Dios de la Biblia, aparece con una pareja. ¿Sí? No es extraño, no es extraño, pues, en ninguna religión, ni siquiera en el cristianismo. Entonces, nada más ahí para, sí. pues, como Leamos el comentario a lo que dice versículo Carlita. anterior, Armando, que cambiaste la lámina. Ah, porque no leímos esa de Isaías 49:15. No, es. Isaías 49:15. ¿Acaso olvida una mujer a su hijo de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas llegasen a olvidar, yo no te olvido. Y el Mm. siguiente. Oseas 11, del 1 al 4. Cuando Israel era niño, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí, a los Baales. Sacrificaban a los Baales, Baalim, y a los ídolos ofrecían incienso. Yo enseñé a Efraín a caminar, tomándole por los brazos, pero ellos no conocieron que yo cuidaba de ellos. Con cuerdas humanas los atraía con lazos de amor, y era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. Esto es una madre. Claro. De este Esto es... versículo cantábamos alabanzas también. Ah, no, no llegué a esa parte del cristianismo. Y No, es que es eso, o sea, no tenemos ya, o sea, no queremos que haya culto hacia otro dios o diosa que no sea Yahvé. Entonces vamos a atribuirle esas cualidades maternas de maternidad, de amor de la madre, vamos a atribuírselas al dios al que queremos que la gente adore, ¿no? Ajá, Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. exactamente. Y seguimos. Esto es de Judith Hadley, del Departamento de Teología y Estudios Religiosos de la Universidad de Villanova, escrito en el 2008. Asherá ha aparecido emparejada con Yahvé en formas positivas. Además, los profetas de principios del siglo VIII antes de nuestra era no condenan el culto a Asherá. Evidentemente, la adoración de Asherá era aceptable antes de que el movimiento de reforma deuteronomista de Josías cobrara impulso en el siglo VII antes de nuestra era. Pero dado que el texto de la Biblia fue compuesto o editado significativamente por la escuela deuteronomista o incluso más tarde, ya que este hecho no es evidente de inmediato. O sea, hasta esa reforma es que ellos adoraban a Asherá sin problemas. Luego con la reforma comienzan a aparecer todos estos versículos, comienzan a sacar a Yahvé y a Asherá, asimilarla un poco como pareja consorte de Baal, para quitar esos vestigios de ella como esposa del dios Yahvé.
Tenemos que entender que en la redacción de la Biblia hay capa tras capa tras capa. De repente en un capítulo tenemos distintas capas de redacción. En un mismo versículo podemos tenerlo. En la parte esta de la reforma, cuando encuentran el rollo de lo que dicen que es la Torá, los sirvientes de Josías, el sacerdote Hilquías, incluso ahí, en ese capítulo, tenemos una interpolación que es de la parte más tardía de esa redacción. Ahora, recordemos que este tipo de reformas eran fáciles de aplicar, ¿sí? A través de la violencia, es decir, yo tengo el ejército, yo tengo las armas, entonces yo puedo generar una reforma y hacer que la gente deje de adorar a quien yo quiera que dejen de adorar. Recordemos que la gente no tenía documentos como los que tenemos hoy, no tenía accesos a ninguna tablillas, a nada de eso. O sea, simplemente es como hoy el culto a la Virgen de Guadalupe. Nadie adora a la Virgen de Guadalupe porque leyó un documento de algún intelectual, de algún escriba, etcétera. Lo adoran por cultura, por tradición realmente que es oral, que se transmite de padre a hijo, y lo mismo pasaba con Asherá. Era exactamente lo mismo. Entonces llega un gran reformador que tiene el ejército detrás de él y puede generar una reforma para hacer que la gente deje de adorar a tales. Entonces a lo mejor las señoras adoran a Asherá en secreto, pero los hijos ya nacen en un mundo donde legalmente ya no pueden adorar a esa diosa, entonces aceptan el cambio sin más porque nacieron ya dentro de ese cambio. Entonces así es como van desapareciendo también este tipo de cultos, por así decirlo, ¿no? De hecho, aquí quiero mencionar un comentario que hace Natán, que ni siquiera Jehú destruyó las estatuas de Asherá. Tenemos un capítulo sobre las reformas de Josías con Mario Murillo también, para que luego lo vayan a checar. Pero sí es un periodo interesante que es importante conocer. ¿Quieren que pase a la siguiente diapositiva? Sí, por favor, Armandoski. Ya, aquí está. Se puede ver en el intento deuteronomista de emparejar a Asherá con Baal, era lo que yo les decía, en lugar de Yahvé. Evidentemente este intento funcionó porque se puede ver un cambio gradual en la comprensión de Asherá. Hoy hay gente que la tiene por consorte de Baal. A mediados del siglo VIII y mediados del siglo IX, antes de nuestra era, las inscripciones de Hirbet el-Con y Kuntilet Ajrud dejan en claro que Yahvé y Asherá todavía estaban vinculados positivamente. Lo de la reforma viene después. Entonces, antes de la reforma, sí, Asherá era la consorte de Yahvé. Y es como la arqueología lo deja en evidencia. Cuando Carlita dice que estaban vinculados positivamente, quiere decir que todavía tenían, todavía eran activos sexualmente. A eso se refiere, Carlita. Dormían en la misma cama, estaban bien. No habían pasado por un juzgado de familia, no había divorcio, nada. Se bañaban juntos, se tocaban sus partes, ¿no? Exacto. Se enjabonaba la espaldita, todo, sí. Se le caía el jabón. Oye, ¿qué son las inscripciones de Hirbet el-Con y Kuntilet Ajrud? Ahí viene Armandoski, por favor. Okay. Es que te estás adelantando, Armandoski, es que paciencia. Ya, pero espera, si todavía no termino de leer. A ver, sigue, Carlita, que te interrumpimos con nuestras payasadas. Que me está cambiando la lámina. Perdón. Ya. Ya dice, a mediados del siglo IX hasta mediados del siglo VIII, antes de la reforma de Josías, las inscripciones de Hirbet el-Con y Kuntilet Ajrud dejan en claro que Yahvé y Asherá todavía estaban vinculados positivamente, pero ahora se indica su símbolo de culto. Es posible vislumbrar el proceso por el cual el término Asherá pasó de denotar a una diosa y su imagen a convertirse simplemente en un objeto, el árbol, el cipo, este tronquito de madera que nos muestran las traducciones, a medida que la diosa Asherá y su adoración fueron erradicadas gradualmente para ser redescubiertas en la actualidad. Bendita arqueología. Ahora sí avancemos. Oye, nomás aquí dice Natán, Kirby te come, para que no se les olvide el nombre. Buena referencia, muy bien. Sí, ahí cuando tenemos una K con una H, el sonido es de J, Hirbet.
Que no te come. Así ya Acá no se me va a olvidar. tenemos estos versículos de Jueces donde nos muestran que ya se quiere hacer esta relación a Asherá con Baal como pareja. Jueces 6, 25, 26 y 27. Pues aconteció en aquella misma noche que Yahvé le dijo, toma el novillo que tiene tu padre, el novillo rojo, todo bermejo, y déjalo con el altar de Baal que tiene tu padre y tala la ashera que está a su lado. O sea, tenemos a Baal y este objeto de ashera ya al lado de Baal. Y construye altar a Yahvé tu Dios en la parte más alta de esta peña. Luego toma el buey rojo y ofrécelo en holocausto con la madera de Ashera. Yo aquí le coloqué Ashera, pero la traducción que yo copié para esta lámina dice Sipo. Con la madera de Ashera que habrás cortado. Y tomó pues Gedeón, que luego pasa a llamarse Jerubal, 10 hombres e hizo como le había dicho Yahvé. Pero por temor a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad, no hizo eso de día, sino que lo hizo de noche. Entonces acá vemos que Baal y Ashera ya están juntos. Y no era fácil separarlos, sino, porque si hubiese sido fácil, lo hubiera hecho de día, no de noche, ¿no? Ajá. Claro. Sigamos, Armandowski. Seguimos, Armandowski. Jueces. Y seguimos hasta el 30. Jueces 6, 28, 29, 30. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron porque ven que Gedeón hizo lo que le pidió Yahvé de noche porque tenía miedo a hacerlo de día por los hombres de la ciudad, estos hombres de la ciudad adoraban a Baal y a Ashera. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron por la mañana, he aquí el altar de Baal estaba demolido y la Ashera que había junto a él estaba cortada. Y el novillo rojo había sido ofrecido en holocausto sobre el altar construido a Yahvé. Y se decían unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y cuando indagaron y preguntaron, se les dijo, Gedeón ben Joás ha hecho esto. Por lo cual los hombres de la ciudad dijeron a Joás, al padre de Gedeón, saca a tu hijo para que muera, porque ha demolido el altar de Baal y ha talado la Ashera que había junto a él. Ok. Y acá tenemos el mapa donde podemos ver Girbet el Com y bájalo un poquito más, porfis. No, más abajo. Y Kuntilet Ahrud. Esos son los lugares donde se encontró la evidencia arqueológica de Asherá como consorte de Yahvé. Ok. Cerquita del Mar Muerto. Bueno, eso ya es en Israel, Ajá. ¿no? El primero, Girbet el Com. Esto es lo que se encuentra en esta escritura que le llaman Fenicia. Baja un poquito más que no veo. Ya. Esto es lo que sale. Lo que está entre corchetes es lo que se restaura. Recuerden que son hallazgos de muchos años que luego el avance del tiempo comienza a erosionar, a hacer erosiones. Entonces, en el momento de que se descifran estos hallazgos, tiene que ser restaurada algunas partes. Entonces aquí lo que dice, porque de sus enemigos, por su Asherá de Yahvé, lo salvó. Por Abiyahu, por Asherá, su era Asherá. Y bajen un poquito más, please. Y acá vemos lo de... La famosa imagen. Sí. Esta es más conocida que la otra. Y esta, imagínate que se encuentra en 1975, pero recién en el 2012 es cuando se publica. Wow. O sea, se tardaron 47 años en publicarla. No. De hecho, estoy viendo el comentario de Natán que dice Viagra para Yahvé. Aquí se le ve el miembrote a Yahvé en esta imagen, que es la de... Sí, se ve bien entrepiernudo ahí. Sí. Por muchos años ahí hubo un error en cuanto a el dibujo que se había hecho, que a los dos le pusieron miembro. Hay unas imágenes por ahí que aparecen los dos con miembro y eso dio a especular de que no era Asherá como consorte, sino más bien como culto, que ya se adoraba este culto, este árbol, no como consorte diosa. Y luego tuvieron que contar la historia de cómo es que le habían colocado el miembro al otro, pero realmente no estaba ahí.
había sido más bien un error. Interesante. A ver, voy a bajar a la que sigue. ¿O quieres No ver me algo de acuerdo aquí? qué sigue. No me acuerdo qué sigue, pero a ver, A denle. ver, Sigue vamos a sí, checar. ya. Ok, parece que esa es la última, ¿o no? No sé. Tenía, que sí. tenía apagado el micrófono, les decía que falta otra, todavía Ya, ok. está esta y otra. Las inscripciones encontradas se refieren no solo a Yahvé, sino también a él y Baal, y dos incluyen la frase Yahvé de Samaria y su Asherá, Yahvé de Teimán y su Asherá. Las referencias a Samaria, capital del reino de Israel, y Teimán en Edom. Recuerden que en Jueces tenemos estos versículos donde Yahvé lo sacan de Edom, de los campos de Edom, para adoptarlo los antiguos hebreos, sugieren que Yahvé tenía su templo en Samaria. La Asherá en cuestión es probablemente un objeto de culto, aunque la relación de este objeto, quizás un árbol estilizado, con Yahvé y con la diosa Asherá, consorte de él, no está clara. O sea, todavía sigue en discusión el tema de si era consorte, era un objeto de culto. Siempre del lado más confesional van a intentar ver a Asherá como objeto de culto y no como consorte de Yahvé, porque hoy en día del mundo confesional les cuesta entender que en la antigüedad sí Yahvé tuvo esposa, consorte, sí se comportaron los antiguos de una manera totalmente normal, como era el politeísmo de la época. Se ha sugerido que los israelitas pueden haber considerado a Asherá como la consorte de Baal debido a la ideología anti-Asherá que fue influenciada por los historiadores deuteronomistas en el periodo posterior del reino. Si te gustó este desmadre, suscríbete al canal, dale like y comparte con tus amigos. Sígueme en todas las plataformas. Estoy presente en YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Spotify, Twitch y Twitter. Sé feliz preferentemente sin perjudicar al prójimo y haz el amor. Esto último siempre con protección. Seamos responsables. Usa condón. Hasta vernos de nuevo.